días, amables televidentes. Reciban un cordial saludo del movimiento gnóstico cristiano universal, rescatando valores a través de este su programa Gnosis, Conócete a ti mismo. Como todo domingo, para nosotros, los del elenco de Conócete a ti mismo, es un privilegio, es un placer estar aquí nuevamente llevando este mensaje de liberación, este mensaje de salvación, este mensaje que va dirigido a la conciencia de cada ser humano para que pueda erradicar y eliminar esos defectos psicológicos que son la causa de su sufrimiento. También queremos darle un cordial saludo a todas esas instituciones gnósticas que a través del mundo, igual que nosotros, también llevan este conocimiento gnóstico a todos los seres humanos para que se lo apliquen, para que lo conozcan. Y cada ser humano entienda y comprenda que la gnosis es esa arca de salvación que necesitamos para poder salvarnos en esta vida en la que vivimos, en este mundo en el que vivimos, donde domina el ego. En este domingo tenemos un programa excelentísimo que lo hemos titulado Líderes Políticos y Líderes Religiosos. Aquí a mi derecha se encuentra el señor Francisco Sánchez. Muy buenos días. Bueno, como cada domingo, agradeciéndole a todas esas personas que luchan contra sí mismos para poder iniciar esa, vamos a decir, esa difícil tarea de ese trabajo sobre sí mismo. Es lamentable que cuando el ser humano intenta hacer un trabajo, vamos a decir, de fondo, estructural, donde vaya a recuperar esos valores perdidos que hay dentro de nosotros mismos, es lamentable que se oponen muchísimas cosas. Siempre aparece algo que hacer, a la hora de prender el programa nos da una pereza, no queremos estudiarnos a sí mismos, y es lamentable que por esa causa tenemos una sociedad como la tenemos, una sociedad deteriorada, degenerada, hundida en esos antivalores que solamente nos interesan los teneres, las cosas terrenales, y no le damos ningún tipo de importancia a esos valores, como siempre le decimos nosotros a las personas, que debemos de ser equilibrados. Si buscamos esos valores internamente, si buscamos la felicidad, no afuera, en ninguna persona. Cuando uno se enamora de una pareja, supuestamente busca la felicidad en esa pareja, y ese es uno de los peores errores, porque nuestra felicidad primero está dentro de nosotros mismos. Cuando la conquistamos, pues esa felicidad con nuestra pareja será eterna y maravillosa. Pero muchos nos enfocamos y nos afincamos en una felicidad, pero contando con otra persona, y es una felicidad falsa. Y aquí enseñamos ese verdadero origen de la felicidad que está dentro de nosotros mismos. Pues vamos a seguir con el desarrollo de nuestro programa, porque el tiempo es muy corto aquí. Bien, para iniciar nuestro programa vamos a empezar con la parte social. Sí. Aquí tenemos la parte social y podemos ver que esto es una noticia local de aquí de la República Dominicana, donde dice protestas violentas en Moca por atraso en resultados electorales. Las manifestaciones violentas que se dieron en el municipio de Moca en reclamo a la Junta Municipal Electoral agilice los resultados de las elecciones, que según seguidores del Partido Revolucionario Moderno y grupos populares favorecen a su candidato. Los protestantes incendiaron gomas, escombros y bombas de fabricación casera, mientras que la policía los respondió con gases lacrimógenos y disparos de escopetas. Los agentes policiales lograron dispersar parte de los manifestantes, los cuales hay 6 detenidos y según reportes hasta el momento no hay heridos. Vemos que esta noticia es una noticia común en cualquier parte del mundo. Vemos que siempre cuando se habla de protesta, de huelgas, de cualquier reclamo a lo que vendría siendo el gobierno, se pasan este tipo de actos.
Esto sucede principalmente porque los líderes no saben comandar correctamente a sus seguidores. No saben explicarles con precisión y exactitud lo que deben hacer. Un líder, no importa de qué índole sea, tiene que explicar exactamente y con precisión, antes de cualquier otra cosa, cuáles son los reglamentos, cuáles son los derechos y cuáles son los deberes de cada ciudadano. En nuestro tema de hoy vemos que está titulado Líderes políticos y líderes religiosos. Los líderes políticos no son más exaltados que los líderes religiosos. Tampoco los líderes religiosos son más exaltados que los líderes políticos. Tanto el líder político como el líder religioso son dos polos de una misma cosa. Son dos partes de una misma sociedad. Sería como equiparar lo que vendrían siendo la luz y las tinieblas, lo alto y lo bajo, lo material y lo espiritual. Entonces, podemos observar que tantos líderes políticos como líderes religiosos deben de ser equilibrados, deben equilibrarse y llevar a la sociedad por un mundo mejor. O sea, llevarle a la sociedad esa conciencia que se necesita para que cada ser humano actúe correctamente. Pero lamentablemente vemos que existen tanto desequilibrio en ambas partes que todo se ha vuelto un desorden. Por ejemplo, cuando los líderes políticos no hacen labor social, se convierten en zánganos, personas inútiles que no sirven para la sociedad, que no hacen nada, que solamente se preocupan más por defender su posición social que por defender al pueblo. También vemos el mismo caso en los líderes religiosos. Cuando los líderes religiosos no saben realmente llevar una doctrina de salvación a todo ser humano, cuando ellos realmente no tienen la parte social en ellos, no la aplican, se aíslan y crean entonces una división entre lo que vendría siendo la parte social y la parte religiosa, y cometen un error ambos. Tanto el líder político necesita de la espiritualidad, porque si no se convierte en un bribón. Tanto los líderes religiosos necesitan de hacer labores sociales para que puedan llevar a la persona ese conocimiento en los hechos. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento político y allí vamos a ver qué dice la Constitución sobre este mismo caso de lo que vendrían siendo las protestas cuando hay cualquier desorden a nivel social. Vamos a ver. En la Constitución Dominicana, en el artículo 62, dice: para resolver conflictos laborales y pacíficos, se reconoce el derecho de trabajadores a la huelga y a empleadores al paro de las empresas privadas, siempre que se ejerzan con el arreglo de la ley, la cual dispondrá de las medidas para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos o los de utilidad pública. Vamos a ver en el siguiente parte. Tenemos Bien, una llamada. Bien, tenemos una llamada. Sí. Muy bien, sí, buena. Buenas. Para todo el público que necesita. Bien, parece que la llamada no ha entrado. Se cayó la llamada. Sí. Ah, Sí. está bien, no hay problema, puede llamar Sí, de nuevo. entonces,
que este conocimiento siga Ok, hasta adelante. ahí sí, ahí entró ya. Este, para que todos se expresen por medio de este canal. Que tengan un feliz día y que la pasen muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Cuídate. Agradecemos muy amablemente a esa llamada, que también exhortamos a todas las personas que ven este programa que llamen y lo apoyen y den también su opinión, porque para esto es que estamos realmente dando este programa, para cada persona, para que pueda concientizar sus inquietudes. Bien, vamos a la siguiente parte de lo que sería el segmento político, si es tan amable. Aquí tenemos el Código de Trabajo. Aquí en el título de las huelgas. En el artículo 401 dice: huelga es la suspensión voluntaria del trabajo concentrada y realizada colectivamente por los trabajadores en defensa de sus intereses comunes. En el artículo 402 dice: la huelga debe limitarse a solo el hecho de la suspensión del trabajo. Los actos de coacción o violencia física o moral sobre las personas o de fuerza física sobre las cosas o cualquier otro acto que tenga por objeto promover el desorden o quitar a la huelga su carácter pacífico son sancionados con las penas señaladas. Aquí vemos cómo habla el Código de Trabajo para los trabajadores cuando protestan por una huelga. Y en la primera parte vimos cómo habla la Constitución Dominicana de esa parte cuando hay protestas en las calles. En ambos códigos se dice que se debe respetar los servicios públicos. O sea, una huelga no puede obstruir el paso de un vehículo. Eso sería obstruir los servicios públicos o agredir a cualquier persona de manera física o moralmente. Entonces vemos que tantos líderes políticos como líderes religiosos no educan realmente a sus seguidores para este tipo de actos. Y se hace necesario, se hace de urgencia necesaria, que cada quien se concientice y busque ese conocimiento y se lo aplique. Porque sabemos que cuando sucede cualquier acto en contra de un ser humano o en contra de la sociedad, esto produce en los seres humanos violencia, produce, vamos a decir, una inconformidad. Entonces, las personas, al no autocontrolarse a sí mismas, siempre quieren recurrir a la violencia. Y este es el último de los casos. Por no decir que nunca debe ser el caso. Pero jamás uno debe de recurrir a lo que viene siendo la violencia o el daño a una persona o a cualquier objeto físico o público. Si usted quiere comentar algo. Sí, no, claro. No, y que en relación a esa parte tan importante, como vemos que aquí mismo un ejemplo, no aquí en Moca, sino en el país entero, se ha dado, como decir, esa parte de que no se han podido, como decir, se tardaron mucho para dar ese veredicto, como uno dice, a lo que fue el resultado electoral. Porque cada uno tiene su ambición y cada uno quiere su poder. Entonces, como nosotros nos enfocamos en lo que es la parte política, entonces la parte política sin la parte espiritual está totalmente vacía. Lo que hay es engaño, robo, fraude, de todo, porque los valores están en la parte espiritual. Por eso vemos que muchas personas, o la mayoría de personas, que tengan un poquito de valores, si intentan entrar a la política, o se tienen que retirar de la política, o tienen que retirarse de lo que ellos eran anteriormente, que eran personas quizás que buscaban un poquito más de la parte espiritual y no eran tan violentadores de la ley. Pero al someterse a esa parte y ver que la parte política lo arrastra a que deben de hacer cosas que quizás no querían, pero tienen que hacerlo obligado porque están en ese círculo.
Entonces se degenera esa parte política y cae siempre en la búsqueda y en la búsqueda. Vemos que todos los políticos lo que están es atrás de lo de ellos, no atrás de que el pueblo salga adelante, sino que la mayoría de los políticos, vemos los resultados, están atrás de llenarse su bolsillo. Pero si ellos fueran equilibrados, cada uno de nosotros, y estuvieran más seriamente en la parte espiritual, pues de esa manera podemos organizar, podemos orientar más nuestra sociedad y podemos unir nuestra sociedad. Porque nosotros como ciudadanos de un pueblo somos muy dejados. Si tenemos un síndico, queremos que el síndico recoja la basura y tiramos la basura donde quiera. Entonces nosotros debemos también como sociedad de organizarnos, pero que haya una organización desde arriba y todos podamos marchar en orden. Todos debemos de gestionar porque nuestra ciudad esté limpia, no simplemente el síndico. Él es una palanca, pero nosotros debemos de colaborar como una sociedad y nosotros no hacemos eso. No colaboramos ni con nosotros mismos, ni mucho menos con la sociedad. Por eso vemos que hay tanto desorden. No queremos trabajarnos a sí mismos. Y nuestro programa tiene esa base, ese fundamento, que es el trabajo de sí mismo. Si nos trabajamos nosotros mismos, vamos a cambiar. Vamos a hacer una sociedad nueva, más digna, para que podamos vivir más humanamente. Porque vivamos peores que los animales salvajes, devorándonos uno con otro. Cuando vemos que hay algo que podemos devorar, lo devoramos, y no importa quién sea. Y es por causa de que no queremos hacer un cambio. Nos hemos dejado llevar de esa codicia, y esa codicia jamás será saciada. Vemos los políticos jamás podrán ser saciados. Hoy tienen 100 millones, mañana tienen 200, después tienen 500, 1000, 2000, 100.000 millones, y después quieren el país para ellos solos. Es decir, que analice usted esa parte. Si no somos equilibrados, porque necesitamos los políticos, necesitamos la parte, a esos líderes religiosos, todos lo necesitamos, pero si somos equilibrados, vamos a tener mejores resultados, vamos a tener una sociedad más organizada, pero nosotros no queremos, nosotros queremos el desorden, porque el desorden es lo que trae beneficio. Si tenemos un desorden, se beneficia a un grupito. Pero si tenemos un orden completo, entonces tenemos que compartir todo. Entonces, por no trabajarnos esa parte del ego en sí mismo, es que nuestra sociedad cada vez marcha hacia un precipicio, marcha sin rumbo. Cada vez estamos peor. Y buscamos los resultados en el gobierno. Entonces, el gobierno que está peor no da ningún resultado. Entonces, nosotros como sociedad es que debemos de revolucionarnos. Debemos de hacer un cambio. Si nosotros no cambiamos, olvídense que los gobiernos no van a cambiar nada. La decisión está en nuestra mano. ¿Hacemos un cambio o seguimos para el abismo de la perdición, como uno dice? Que nos gusta la bacanería, la chercha, no nos gustan estos tipos de programas, nos aburren, quitamos la televisión y vemos otra cosa, porque no nos interesa, el ego de nosotros no nos interesa estos estudios. Y es lamentable que que sigamos nosotros con ese rumbo. Vamos a seguir con el desarrollo de nuestro programa porque así es. Avanza muy rápido. Vamos a pasar ahora a la parte del POSCLA, muy importante. Aquí vemos cómo el Partido Socialista Latinoamericano propone, en este caso, para que cada ciudadano vaya conociendo las proposiciones del partido POSCLA, de nuestro partido POSCLA. Aquí vemos que dice: la América Latina está llamada a iniciar el nuevo orden mundial, pero antes debe liberarse de esos viejos partidos políticos tradicionales, degenerados, que han sumido a cada país en la violencia política, que han llevado a cada nación latinoamericana a la desgracia y a la miseria. Durante más de 100 años los pueblos latinoamericanos han tenido que soportar regímenes de fuerzas y violencia, pero los amos utilizan siempre el lenguaje de la libertad, la igualdad y democracia para engañar a los sufridos pueblos de este hemisferio occidental. En la América Latina existe un tremendo conflicto, teoría y práctica, palabra y hechos, contenido y reforma. Los sistemas políticos de América Latina solo han servido para violar la ley y el orden.
los políticos astutos nunca han hecho nada por el pueblo. Es la obra la que habla por el hombre, no el hombre por la obra. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre esta parte. Vemos que aquí esto es una propuesta del Partido Socialista Latinoamericano, POSCLA, donde habla de que debemos liberarnos de esos antiguos políticos tradicionales y que debemos de realizar un nuevo orden mundial. ¿Pero a qué se refiere realmente el partido cuando habla de esos políticos tradicionales? Hemos iniciado nuestro programa diciendo que los políticos, tanto líderes políticos como líderes religiosos, ninguno tienen una exaltación superior al otro. Esto quiere decir que tanto un líder religioso debe ser espiritual, debe ser espiritualista, y tanto líder religioso debe ser político, debe saber guiar, debe saber dictar leyes que favorezcan al pueblo. Debemos tener líderes que respeten las leyes de Dios, las leyes de su Padre interior. Entonces, es de este mal que nuestro partido habla, que debemos liberarnos de ese antiguo sistema, o mejor dicho, del sistema existente, donde vemos que los líderes políticos están demasiado aislados de lo que viene siendo la parte espiritual. Y vemos como las leyes que se legislan, las leyes que se emiten, están desprovistas de la parte humana, de la parte espiritual, de la parte interna de cada ser humano. Entonces vemos cómo se aplica esa violencia en contra del pueblo. Es absurdo que una persona, un político, un líder religioso, pretenda hacerse grande engañando al pueblo. Porque si lo consigue, entonces, ¿cuáles serán los resultados espiritualmente? Cuando su Cristo interno, cuando la ley que está dentro de él le reclame, ¿o es que se olvidan todos los líderes que son personas comunes y corrientes? O sea, personas que pueden envejecer, que pueden enfermar y que pueden morir. Entonces, ¿de qué le vale realmente a un hombre granjearse el mundo entero si pierde su alma? Cuando realmente una persona tiene un cargo, ya sea político o espiritual, tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad. Y ese líder debe hacerse consciente de esta responsabilidad. Resulta, y viene a darse el caso, que cuando una persona común y corriente, que no es un líder de ninguna parte de la sociedad, comete un error, simplemente esa persona cometió un error y ese error es mínimo, es pequeño, porque lo ha cometido una persona de manera individual. Pero cuando un líder se equivoca, cuando un líder comete un error, repercuta en toda la sociedad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vemos como, por ejemplo, Hitler, un líder muy grande, muy alto, cometió un error de lanzar al mundo la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces eso es un grave error. ¿Cómo el error de ese solo hombre, cuántas muertes no causó? Entonces debemos hacernos conscientes, tanto los líderes espirituales como los líderes políticos, de que tenemos una responsabilidad de servir al pueblo. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos.
Para recobrar el alma, se debe aplicar la muerte del ego. Para esto, debemos volcar la atención a nuestro interior, autoobservarnos, poner atención a qué pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Esto permitirá ver los detalles por los cuales se alimenta el ego. Al instante que algún defecto quiera manifestarse, debemos darle un alto, pidiéndole a una partícula divina que llevamos dentro, la cual se llama Madre Divina. Por ejemplo, alguien nos insulta. En vez de responder con ira, nos controlamos y pedimos: Madre mía, sácame este defecto y desintégralo. Solo eliminando los detalles que alimentan el ego a cada instante, día tras día, iremos liberando el alma hasta que la luz vuelva a brillar en nosotros. Bien, continuando con nuestro programa de hoy, podemos continuar diciendo que todos los líderes de la antigüedad también fueron grandes líderes religiosos. Es importante saber que cuando un líder social no tiene la parte espiritual, generalmente llama ley a su propia violencia y le llama crimen a la violencia de otros, porque está desprovisto de lo espiritual. Si observamos los antiguos líderes, podemos ver que en ellos siempre existió la parte espiritual. En la antigüedad, todos los grandes reyes también fueron dirigentes de grandes fuerzas religiosas. Por ejemplo, ¿quién puede negar que Moisés fue un gran legislador? ¿Cómo ese líder dictaminó tantas leyes espirituales como leyes políticas? Si observamos, por ejemplo, a Gandhi, que también fue un gran líder religioso, pero también fue un gran líder político. Si observamos, por ejemplo, a Jesús, es indiscutible ver que los grandes líderes no solamente son políticos, sino también son líderes religiosos. Por ello vamos a continuar con el segmento bíblico y ahí vamos a continuar con nuestra parte. Vamos a ver. Bien, aquí en Proverbios 16, versículo 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derechos. Vamos a ver qué Ahí dice nos aquí. sí, ahí nos habla en Proverbio ahí muy bien, claro, de que vemos en la parte, vamos a llevarla a lo que es la parte política, que sería mejor lo poco compartido, ¿verdad? Compartido en un pueblo, que lo mucho para mí solo. Entonces no se ven los frutos de nuestra sociedad, porque si nosotros que tenemos unos supuestamente representantes políticos, que cuando están en política se tiran a los barrios, a los pueblos, lo que debieran de hacer el año entero, tirarse a los pueblos, ver cuáles son las necesidades, no, lo hacen para embaucar, para engañar un pueblo, porque necesitan un voto. Entonces comparten un chin, se sacrifican y gastan mucho dinero con dolor de su alma, porque lo gastan con el dolor de su alma. Muchos lo patrocinan, muchos padrinos patrocinan eso, pero ¿con qué? Esperando lo suyo. Entonces, si esos políticos, de lo poco que le entrara, compartieran, pues estuvieran siempre en el poder, pero de lo mucho no comparten nada. Le dan tantos cientos de miles para que los reparta en su pueblo, y de 1 millón reparte 100,000
y hacen una bulla y lo publican en 10.000 periódicos, pero se quedan con 900.000 y ya supuestamente están dando. Entonces, eso es nuestra sociedad. Por eso tenemos una sociedad como la tenemos, porque a no trabajarnos a sí mismos, la ambición nos arropa y nos autodestruye ya mismo. Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con el segmento bíblico. Bíblico, sí. La siguiente parte. Ahí Aquí tenemos. está en Marcos 10, versículo 42 al 45. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí tenemos un ejemplo muy grande de que nuestros gobernantes, los políticos, vemos el ejemplo de ahora mismo de nuestro presidente, porque es nuestro, no vivimos en otro país. Ya le gustó esa parte de sentir el poder en sus manos, que es muy bueno, ¿verdad? Parece que es bastante bueno sentir ese maravilloso poder. Pero vamos a ver cómo está nuestra sociedad, a ver cuáles son los frutos que hay en nuestros hospitales, cuáles son los frutos que hay en nuestra sociedad, cómo está nuestra delincuencia, cómo está nuestra juventud. Vamos a ver que aunque haya una parte, una pequeña piedrecita puesta, vamos a ver si en verdad es el verdadero esfuerzo que se ha hecho o se puede hacer. Porque no es posible que si hay una gran mayoría de personas que va a los hospitales, que tienen pocos recursos, ¿cómo es posible que no hayan aparatos disponibles para una placa? O que no haya una medicina adecuada para una persona que no tiene los recursos para comprarla, y que quizás por una pastilla o por no atenderlo mueran. Sin embargo, vemos que hay muchos proyectos ambiciosos de grandes funcionarios, de miles de millones, y en el hospital hacen falta varias aspirinas, hace falta una venda para aquella persona que tiene un pie roto, quizás vendarlo, hace falta eso. O hace falta productos para enyesar. Y mira, ve, cómprate esto, porque si no, la pierna no hay aquí cómo hacerlo. Entonces, ¿para qué está nuestro gobernante? ¿Para qué está nuestro presidente? No es para sacar la cara por las personas de pocos recursos, pero hacemos lo contrario. Ayudamos a aquellas personas porque tenemos un compromiso con ellas, porque nos subieron en el poder. Entonces, esa codicia que hay entre los tuétanos de los huesos de un sistema degenerado es la que mantiene esta sociedad así, con esa necesidad. Y los mismos políticos dicen: no, recuérdense que vamos a dejar que ellos necesiten, porque si surtimos los hospitales, lo ponemos como clínica, porque hay dinero de sobra. Ellos dicen: hay dinero de sobra. Con un político de esos que le quiten lo que se le ha robado al Estado, con uno de esos nada más, se surten todos los hospitales del país y sobra. Ustedes saben con cuáles. Entonces, si nosotros no nos revolucionamos, pero no una revolución de quemar goma, sino una revolución interna, nosotros cambiar y no seguir siendo ignorantes, no seguir siendo manejados por un sistema, entonces nosotros vamos a tener una sociedad distinta. ¿Por qué? Porque vamos a ser equilibrados, vamos a cultivar la parte espiritual y vamos a darle el valor que se merece a la parte política. Entonces le vamos a dar a cada quien lo que se merece. Usted trabajó, usted merece. Usted no trabajó, usted también merece esta parte. No porque usted trabaje nada más merece usted. Pero si aquella persona no trabajó en su partido, pero necesita trabajo porque está de vago, hay que dejarlo que se convierta en un delincuente porque no sea de mi partido. Entonces, eso nos pasa en nuestra sociedad. Jalamos para un solo lado. Y ahí está el grave error. Y no queremos ver esos errores. Vamos a continuar con la parte bíblica, señor. Bien, en la parte bíblica hemos traído estos dos versículos.
Ahora, vamos a pasar al ámbito reflexivo en este programa. Todo líder, ya sea político o religioso, tiene que preguntarse algo. ¿Realmente a quién le sirve? O sea, cuando usted es líder, ¿cuáles son sus objetivos? Esos objetivos que usted debe analizar, debe de darse cuenta cuáles son sus fines. Estamos hablando de que usted debe hacer conciencia de su liderazgo. Hay que ver si los fines que usted promueve son positivos o son negativos. Hay que ver qué usted va a hacer cuando consiga esos fines. ¿Qué va a suceder cuando se consigue el fin que usted busca? Porque cada líder busca un fin, busca un destino, busca algo. Entonces, ese algo tiene que dar resultados positivos. Ahora, la parte en todo esto más reflexiva es que usted, amable televidente, cualquier persona en el mundo que esté viendo este programa, tiene que reflexionar como líder, tanto político como religioso. Entonces, si usted como líder tiene que verificar qué es lo que realmente sigue, porque usted no puede seguir algo porque le dijeron que lo siguiera y ya. Usted tiene que verificar si lo que usted realmente, si usted está siguiendo una doctrina, ¿qué fin tiene? Uno debe de hacerse líder de sí mismo. Hay personas que no son líderes ni de su propia casa, porque la tienen en un completo desorden, pero quieren ser líderes de otros. Pero la mayoría de esos líderes que vemos en nuestra sociedad, vemos que son líderes, pero de arreglar su vida y tener un futuro demasiado garantizado, que es incierto y un futuro falso. Porque usted, aunque sea un funcionario, el presidente, lo que sea, si le tocó la ley de que le van a quitar, le pasan su factura y le van a quitar su cuerpo físico, usted podrá tener todos los millones del mundo. Y para allá, como dice, para allá va. Porque, como dicen por ahí, es un cantante por ahí, la muerte no tumba polvo. Aunque usted tenga todos los millones del mundo, usted podrá, le podrán robar 2 o 3 millones más que el que no tiene. Porque el que tiene muchos millones en la clínica les roban y duran un par de meses más que los otros. O puede durar un par de años más que los otros, pero como quiera vamos para allá. Hoy bien, tenemos una parte médica, ¿verdad? Por ahí. Sí, así es. Muy interesante para Entonces, darle ese pequeño... Pero añadiendo algo a lo que viene siendo esa reflexión de lo que son los líderes, nosotros los seres humanos tenemos que realmente hacernos esas preguntas, porque el objetivo es conocerse a sí mismo, y el objetivo es que uno encuentre ese líder que existe dentro de cada uno de nosotros, pero que ese líder debe ser profundamente místico, debe ser científico. Las religiones deben volverse científicas, y los partidos, los políticos deben hacerse profundamente religiosos. Ese es el llamado de este programa en este día. Tenemos el segmento bíblico, vamos a pasar a él. Es un video muy interesante. De medicina. Sí. Sí, de medicina. Pues ya es bíblico. Sí, así es. Muy importante. Que este segmento... consejos para la son los humanidad. consejos que lleva para una buena circulación en los pies. Es muy importante, especialmente para las personas diabéticas, que practiquen estos puntos que se traen en este video, porque médicamente es sabido que en los pies se guardan muchas toxinas que son dañinas para el cuerpo, que son ahí es como una base, como un resguardo que el cuerpo tiene, que cuando no encuentra qué hacer con esas toxinas, bueno, las va guardando ahí. Pero también se sabe que existe un gran flujo de sangre donde choca y debe volver a subir, donde hay una gran presión. Entonces, se hace necesario que cada persona se haga consciente de la necesidad de mantener una buena circulación en sus pies. Vamos a pasar al segmento de medicina.
La diabetes y el cuidado de los pies. Ejercicios para la circulación. Las personas con diabetes suelen tener más complicaciones en los pies que una persona promedio. Si estas no se controlan adecuadamente, pueden reducir el flujo de sangre hacia las extremidades y eventualmente cualquier herida, inflamación o infección puede no ser percibida o no se curan debidamente. Afortunadamente, con atención y cuidado apropiados, la mayoría de los problemas de salud que afectan las extremidades pueden ser evitados. En este video les mostraremos algunos ejercicios muy sencillos que cualquiera puede realizar para mantener un adecuado flujo de sangre hacia las extremidades. Durante años, muchos de nosotros pasamos largas horas en trabajos sedentarios. La buena noticia es que aún en nuestros puestos de trabajo es posible realizar algunos ejercicios básicos que nos permitan mantener una circulación sanguínea óptima. Por ejemplo, podemos levantar las piernas ligeramente y flexionar los dedos de los pies por 5 a 10 minutos como una manera fácil y efectiva de mantener una circulación apropiada. Otro ejercicio sencillo es pararse en una superficie plana y elevarse sobre la punta de los pies al menos unas 20 veces. Con solamente hacer estos ejercicios básicos cada día, reducirás grandemente la posibilidad de desarrollar complicaciones en los pies que son comunes en las personas con diabetes. Si notas algo que te preocupe o no estás seguro del significado de cualquier detalle observado, consulta inmediatamente a tu médico o especialista. Recuerda que convivir con la diabetes demanda que prestes más atención a tu salud que el resto de las personas. Esto es más importante aún en el caso del cuidado de los pies. Ver este video tan interesante. Este video es muy interesante porque es una medicina preventiva y hace mucho más bien que cualquier tratamiento. Entonces, muchas veces las personas nos descuidamos de nuestra propia salud, y cuando ya caemos en un estado crítico es cuando realmente buscamos la medicina. Pero ¿qué pasa? Ya usted está en un momento crítico. O sea, usted necesita una medicina de emergencia, que es la medicina farmacéutica química, ¿verdad? Entonces, el objetivo es nunca llegar a necesitar la medicina de pastillas, sino que tenemos que utilizar la medicina preventiva natural. Sí, y recordemos también que una de las partes fundamentales es nosotros dejar un poquito la pereza, esa pereza de que nosotros vamos a nuestras universidades, aprendemos de todo lo que hay afuera. Queremos ser ingenieros, aprender a diseñar edificaciones, construcciones. Sin embargo, la humanidad entera, la humanidad completa, nos hemos olvidado de estudiar nuestra edificación interna. Es decir, estudiar cómo sería el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos y qué debiéramos de hacer para que ellos se mantengan en un mejor funcionamiento. A nosotros no nos importa eso, porque pensamos que lo podemos solucionar con una pastillita en el colmado o en la farmacia y ya. Entonces nosotros, la parte más importante que somos nosotros mismos, la abandonamos. La dejamos a un lado, chueca, la ponemos en la mano de una persona que quizá está iniciando, experimentando, y lo coge usted como una pequeña ratica de laboratorio. Porque lamentablemente ahora vemos una avalancha de estos muchachos que están subiendo en estudio de la medicina, que lamentablemente aprenden con uno o con lo que van. Aprenden con ellos porque están iniciando y por lógica ya recibieron muchas partes teóricas y se van a ellos por lo menos a formar en la práctica con usted. Pero usted es su propio médico y usted va a definir su salud dependiendo de su alimentación. Dime lo que come y te diré cómo está tu salud o cómo eres. Entonces, de esa manera, si nosotros ayudamos a nuestro organismo con una mejor alimentación, tratar de dejar todos esos desechos tóxicos, toda esa porquería, de disminuirla poco a poco,
pues nosotros vamos a darnos cuenta que nuestra salud va a ir mejorando. Pues bien, como Así cada es. domingo hemos llegado al final de nuestro programa, porque es muy poco tiempo, 1 hora, pero tenemos que cogerlo así. Y le damos como quiera la gracia y que la paz y el amor del Cristo reine siempre en cada corazón para que podamos transformarnos y ser una sociedad más digna a nuestro Padre interno, que es Dios. Muy bien, pasen.